Bienvenidos a un video más de Sistema de Comunicaciones. Hoy le hablaremos acerca de la modulación por amplitud de pulsos, también conocida como PAM, modulación por duración o anchura de pulsos, también conocida como PWM, y modulación por posición de pulsos, conocida como PPM. La modulación de pulsos consiste en variar algunos de los parámetros de un tren de pulsos uniforme, bien sea su amplitud, duración o posición. Se distinguen dos clases, modulación analógica y modulación digital de pulsos. En este video nos enfocaremos en las técnicas de modulación analógica de pulsos. En la modulación analógica de pulsos, la transmisión tiene lugar en intervalos discretos de tiempos y se transmite una señal con amplitudes, frecuencias o anchos de pulsos variables. Entre los esquemas de modulación más importantes tenemos modulación de amplitud de pulsos, PAM, modulación por duración o anchura de pulsos, PWM, y modulación por posición de pulsos, PPM. PAM o modulación por amplitud de pulso. Esta técnica de modulación consiste en la conversión de señales analógicas en señales de pulso, donde la información analógica está contenida en la amplitud de los pulsos. Para lograr esta modulación se realiza el producto entre la señal modulante, señal que contiene la información, y un tren de pulsos uniforme, señal portadora. La idea básica de la modulación por pulsos se fundamenta en el concepto de que es posible recuperar completamente una señal analógica desde algunas muestras de ella. Esto sucede siempre y cuando la cantidad de muestras sea la suficiente para la cantidad de información que se desea recuperar. Estos conceptos se fundamentan en el teorema de muestreo de Niskin, que permite determinar la cantidad de muestra o velocidad de muestreo para cualquier señal que se pretenda recuperar. Clasificación de la señal PAM. Existen dos clases de señales PAM, una que utiliza un muestreo natural, también conocida como compuerta, y otra que utiliza un muestreo instantáneo, para producir un pulso de cresta plana. La diferencia entre una señal PAM de muestreo natural y una señal PAM de muestreo instantáneo es el tipo de portadora. En la señal PAM de muestreo natural se utiliza un tren de pulsos como portadora, y en la señal PAM de muestreo instantáneo se utiliza un tren de impulsos como portadora. Otra diferencia entre la señal de muestreo natural y la señal de muestreo instantáneo es la señal resultante. En la señal resultante de muestreo natural, los pulsos adoptan la misma forma de mi señal modulante. En cambio, en el muestreo instantáneo, los pulsos adoptan la forma de la señal modulante, pero la cresta de los pulsos es plana. Aplicaciones de la señal PAM. La modulación por amplitud de pulsos es el principio para la conversión de una forma de onda analógica en una señal digital, es decir, es el primer paso en la digitalización de los sistemas analógicos. También la modulación por amplitud de pulsos es la base para las demás técnicas de modulación por pulsos, ya que para generar una señal PWM o PPM, la señal modulante debe ser discretizada primero. Demodulación de señal PAM. Para recuperar la información de una señal PAM, basta con pasar la señal por un filtro pasabaja. Cuando observamos la señal PAM en el dominio de la frecuencia, en banda base se produce un espectro de mi señal. Al modular una señal con un tren de pulsos, se obtiene réplica de la misma señal desplazadas en frecuencia. Y la gran ventaja que posee esta técnica de modulación es que siempre se conserva la señal original, pudiendo demodularla de manera simple, aplicando un filtro pasabaja. Ahora hablaremos acerca de las ventajas y desventajas de la señal PAM. Una de las ventajas es que el método de prueba utilizando la señal PAM es más eficaz en otras áreas de ingeniería que en la comunicación de datos. Otra ventaja es que es más fácil de generar y de implementar. Una de las desventajas de la señal PAM es porque es ineficaz en comunicaciones, porque aunque traduzca la forma actual de la onda en una serie de pulsos, sigue teniendo amplitud de forma señal analógica. Para hacerlo completamente digital, se debe modificar usando modulación de código de pulsos, también conocida como PCM. PWM.
En esta técnica de modulación, la amplitud de los pulsos se mantiene constante y se varía su duración o ancho. La PWM consiste en modificar el ancho de los pulsos en proporción con la amplitud de la señal modulante. La señal PWM consta de dos niveles, alto y bajo. Asociado al término PWM aparece el concepto de ciclo de trabajo, el cual nos indica el tiempo en que la señal permanece en alto, es decir, la duración del pulso, y suele expresarse como un porcentaje del periodo de la señal. Para generar la señal PWM, primero se muestrea la señal modulante a una tasa lo suficientemente rápida como para satisfacer el teorema de muestreo. Luego, en cada instante de muestreo se genera un pulso de amplitud fija y de ancho proporcional al valor de la muestrea de la señal modulante. El proceso para generar una señal PWM consiste en muestrear la señal que contiene la información. Luego, la señal muestreada se suma algebraicamente con una señal rampa, que está sincronizada con la PAN, y finalmente, esta se compara con un voltaje fijo de referencia. Aplicaciones de PWM. Una de las principales aplicaciones de la PWM es el control de la potencia que se le suministra a una carga, y así condicionar su funcionamiento. Con esto se puede, entre otras cosas, regular la velocidad de giro de un motor eléctrico o el brillo de una bombilla. Ventajas y desventajas de la señal PWM. Una de las ventajas es la eficiencia. Los generadores se ejecutarán más frescos que el estándar de amplificadores de potencias lineales, que poseen mayores pérdidas de calor, es decir, potencia, con respecto a las fuentes conmutadas que utilizan este tipo de señal, PWM. Una de las desventajas, que es una de las principales, es que presentan los circuitos PWM en la posibilidad de que haya interferencias generadas por radiofrecuencia. Estas pueden minimizarse ubicando el control cerca de la carga y realizando un filtrado de la fuente de alimentación. PPM. La modulación PPM, también conocida como modulación por posición de pulso, consiste en la generación de pulsos que varían en su posición de acuerdo al valor binario de la señal de entrada. A mayor valor de la señal de entrada, mayor es el desplazamiento de pulsos respecto a una posición de referencia. La anchura y la amplitud de los pulsos permanece constante, siendo la posición de los mismos los que varían, de acuerdo a la amplitud de la moduladora, tal como se muestra en la figura anterior. La distancia entre los pulsos representa la amplitud muestreada de la onda seno. Generación PPM. Una señal PPM se deriva con facilidad de una señal PWM si se añade un par de circuitos sencillos. La señal PWM pasa a través de un diferenciador RC, el cual recrea pulsos positivos y negativos muy angostos. El diodo rectificador de media onda recorta los pulsos positivos y los pulsos negativos se usan para disparar un multivibrador de un disparo. Ventajas y desventajas de la señal PPM. Una de las principales ventajas de este tipo de modulación es que es una modulación M, que puede ser implementada de forma no coherente, de manera tal que el receptor no necesita utilizar un lazo de seguimiento de fase. Se trata de un sistema en que la frecuencia y la fase son realimentadas. Esto hace que sea un candidato adecuado para los sistemas de comunicaciones ópticas, donde una modulación y detección coherente es difícil y muy cara. Desventajas. La principal desventaja de la señal PPM es que es muy sensible a las interferencias por caminos múltiples que surgen en canales con desvanecimientos selectivos en frecuencia, donde la señal en el receptor contiene ecos de los pulsos transmitidos. Dado que la información está codificada en el tiempo de llegada, ya sea de manera diferencial o relativa a un reloj común, la presencia de estos ecos hace que sea extremadamente difícil, si no imposible, poder determinar con precisión la posición correcta del pulso transmitido. Aplicaciones de la señal PPM. Este tipo de modulación se usa principalmente en sistemas de comunicación óptica, donde tiende a haber poca o ningún tipo de interferencia por caminos múltiples. También es usada en telemetría,
un sistema de medición y monitoreos a distancias que permite a los científicos e ingenieros monitorear características físicas como la temperatura, velocidad, aceleración y precisión en un misil remoto o nave espacial. Y así concluimos con esta breve introducción a los métodos de modulación por pulsos, que es el principio para la digitalización de los sistemas analógicos. Espero que esta información les sea muy útil. Bye, hasta la próxima.